rico. ¿Se imagina uno, verdad? Se celebra en nuestro país el Día del Trabajador, por ejemplo, que es un tema el que vamos a tocar el día de hoy en la parte histórica de Venezuela. Para ello nos acompaña, por supuesto, nuestro querido historiador Edgar Lugo, como todos los miércoles. Edgar, y cuando uno escucha eso, además se remonta a muchos años atrás, cuando inclusive nuestros afrodescendientes, ya como sin formar la figura del sindicato para las reivindicaciones de los trabajadores, pues ya hacían esos mismos cánticos y era como la manera de canalizar esa fuerza y ese poder. Esas energías propias de la espiritualidad, propias de la conexión y la integridad de una sociedad que busca siempre mantener y preservar su identidad a través del tiempo y de generación en generación. Buenos días, Venezuela, buenos días, TV. Buenos días del trabajador en Venezuela. Por aquí tengo nuestros datos, muy interesantes, por cierto, que, pues, evidentemente, quien en realidad establece este Día del Trabajador fue, pues, el general Isaías Medina Angarita en el año de 1936, pero luego se cambiaron otras fechas. Primero era el 24, después fue el 18 de abril y ahora finalmente tenemos un 1 de mayo. Fíjense, el Día del Trabajador es un día significativo para toda la humanidad, porque es la lucha por la justicia social del trabajador, de aquel hombre y aquella mujer que entrega su día a día, sus horas laborales, para poder generar productividad y hacer crecer a una nación hacia el camino del progreso. Sin embargo, ha habido una lucha constante entre lo que es las fuerzas de los patronos, la gente de los empresarios, en este caso a lo largo de la historia, y los trabajadores que en ciertas áreas, en ciertos momentos históricos, han sido explotados y han sido abusados precisamente por el control patronal, gracias, que ha explotado de manera sistemática al hombre y la mujer para sacar el máximo de producción con los mínimos reconocimientos, tanto económicos, sociales y culturales. Eso existe todavía. Y todavía se mantiene prácticamente en sitios, en países muy desarrollados, con una economía muy existe la cultura de la esclavitud laboral, donde hay gente que tiene que tener 2 y 3 y hasta 4 empleos para poder dar comida a sus hijos. Eso es una cuestión que es preocupante. Aquí en Venezuela se ha luchado a partir de 1936 en adelante para rescatar precisamente la protección hacia los trabajadores y ahí a es sus importante, familias. Edgar. ¿Por qué? Porque no existía la figura del sindicato. Correcto. Entonces, la creación de la figura del sindicato fue el paso importante para llegar a reivindicar a nuestros trabajadores. Es la organización social dentro de los que son los empleados para poder enfrentar a la fuerza tanto económica, política y financiera de los grandes emporios de explotación comercial. Entonces, para poder hacer fuerza en contra de toda esa maquinaria depredadora del ser humano, empezando por la empresa, se había que organizar de una manera inteligente, y esa ha sido la lucha radical que ha tenido los trabajadores hasta el sol de hoy, y aquí en Venezuela ha sido ejemplo y no excepción en ciertos momentos históricos de nuestro país. Fíjate que tanto es así que hasta fue prohibida la celebración de la fecha como 1 de mayo y fue incluida dentro de la Semana de la Patria como el día 24 de julio del año, para invisibilizar precisamente los reclamos de los trabajadores frente a sus patronos. A sus patronos. Se cree que en 1936 pues fue también cuando se fundó el movimiento obrero, que es el que tiene gran participación, por supuesto, en esta fecha tan importante para nuestro país. Pero ¿cuándo se decide cambiar y por qué motivo se decide cambiar? Medina Angarita. ¿Por qué del 24 de julio, que lo fijó López Contreras? López Contreras, luego Eleazar López Contreras dice aquí, perdóname, Isaías Medina Angarita en el 24 de julio, ¿verdad? Y luego el presidente de Venezuela lo decretó en el 18 de abril, que fue Eleazar López Contreras de 1938. Correcto. ¿Cómo fue aquí la fórmula que utilizaban era precisamente a la fuerza empresarial no le convenía desde el punto de vista político, desde el punto de vista del reconocimiento del trabajador, que la fecha se celebrara precisamente porque causaba una gran conmoción social, porque era la oportunidad que tenía el pueblo en una fecha determinada, por decirlo así, tengo autorización para salir a sacar mis pancartas e ir a protestarle al gobierno y a los patronos: oye, págame un poquito más, reconóceme mi seguro de vida, reconóceme mis beneficios. Y entonces, para invisibilizar precisamente esa fecha, la iban saltando a lo largo del tiempo para poder ocultarla.
Es Isaías Medina Angarita, en el año de 1946, que determina por decreto nacional que se instaure el 1 de mayo como Día del Trabajador. Y es a partir de esa fecha que nosotros tenemos el 1 de mayo, junto con muchos países del orbe, celebrar la fecha donde corresponde. Tú que eres un hombre con tanta memoria, ¿cuál fue ese primer nombre que sonó en la historia de nuestro país como principal defensor de la lucha obrera en Venezuela? ¿Quién fue ese nombre? A lo mejor lo debes tener yo presente. Estoy plenamente seguro que fue el general Isaías Medina Angarita. A pesar que fue un general, a pesar que fue un hombre de cultura militar, fue un estadista, fue alguien que trató de civilizar desde el punto de vista del manejo del poder todas estas corrientes de imposición castrense que venían ya fundamentadas en la profundización del control social que había ejercido durante 26 años el benemérito Juan Vicente Gómez, que le causó un grave daño pues a la evolución y el desarrollo, sobre todo de la parte social, por su imposición del control militar. Eso ha pasado y pasó con Pinochet en Chile, pasó con el gobierno de Videla y con el gobierno de Galtieri en Argentina, ha pasado en Brasil, y Venezuela para el momento histórico nunca fue la excepción. Es ahora a partir de 1998 en que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías logra llegar al gobierno y traer el socialismo a la realización y a la ejecución como tal, es que se ha venido transformando el Estado para poder proteger primeramente al ciudadano, no al grupo de poder que estaba acostumbrado a recibir la protección máxima del Estado, y hacían que se confiscaran todos los beneficios dentro de lo que se denomina hoy en día el proceso de justicia social para el pueblo. Para terminar, entonces, en 1946 también podemos decir que fue una fecha importante para la reivindicación de un derecho humano. Un derecho humano. Que es el derecho al trabajo, pero el respeto también a sus trabajadores. Correcto. O sea que ahí se desprende otro punto bien importante en nuestro país, que tiene que ver con la defensa de esos derechos. Los derechos humanos, que son fundamentales, son inalienables, no se pueden confiscar. Hay que proteger y cuidar nuestros derechos, porque en base a esa protección es que podemos disfrutar de lo que nos corresponde como ciudadanos y ciudadanas de este gran país que se llama Venezuela. Y cabe destacar, a propósito de lo que acabas de decir, que has señalado, por supuesto, al comandante presidente Hugo Chávez, que ha sido un hombre que ha despertado, que despertó en nuestro pueblo, pues toda esa conciencia, que a pesar de que la gente sabía en esa época y en esos años en que tenía un derecho y que podía pedir su derecho, así como tenía los deberes, claro, pues nosotros también sabemos que tenemos derechos y también sabemos que tenemos deberes, y ahora más que nunca la gente está muy atenta a todo lo que tiene que ver. Es así, donde comienza mi deber, termina mi derecho, y viceversa, donde comienza mi derecho, termina mi deber. Hay una obligación, hay una vinculación entre lo que podemos dar y lo que podemos recibir, y eso tiene que estar equilibrado en un 50 y 50%. No puede ser ni más ni menos, y es el compromiso para el desarrollo nacional que tenemos que poner cada quien nuestra cuota, ese esfuerzo para mejoramiento de nuestra venezolanidad. Bueno, pues a 3 días de la conmemoración, la celebración del Día del Trabajador en nuestro país y en Venezuela, bueno, y en el mundo también, y en el 1 de mundo, mayo, correcto, pues enviamos desde aquí un saludo muy especial a todos esos hombres y mujeres que hacen el esfuerzo por trabajar por nuestro país. Es lo más importante que debemos seguir haciendo. Trabajo, trabajo y más trabajo para nuestra Venezuela. Correcto, para así es. progresar y salir hacia adelante. Feliz día para todos, muchachos, por adelantado. Besos gigantes, gracias. Saludos. Edgar Lugo, por compartir con nosotros esta información tan importante, historia patria, historia de Venezuela, que debemos conocer para poder defender. Adelante el señor René Rufenal.